buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio deportivo. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Alejandro Siles, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema ejercicio y gonartrosis. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, doctora. Buenos días a todo nuestro público. Y pues ese es el tema. Es un tema, pues, que puede interesarnos a muchos de nosotros porque es una enfermedad muy prevalente en nuestro país y a nivel mundial, la gonartrosis, que es la artrosis de la articulación de la rodilla. Entonces, comenzamos. Bueno, para empezar, tenemos que tener algunas nociones de esto, de la anatomía de la rodilla. Esta articulación pues, está formada por estructuras óseas, como son el hueso fémur, la tibia, el peroné o la fíbula, la rótula y pues estructuras ligamentarias. Hay varias de estas que son importantes para la estabilidad de nuestra articulación y para dar soporte, además de estructuras pues con tejido cartilaginoso, que es lo que más nos va a importar para fines de esta presentación y de esta enfermedad. Solamente resaltar que hay distintos tipos de cartílago en nuestra articulación. El cartílago subyacente a esto, que también es cartílago, pero son los mencionados o los llamados meniscos. Son un tejido cartilaginoso un poquito más duro que para fines de nuestra presentación ahorita no tienen pues tanta relevancia como el cartílago pues que está debajo de ellos. Entonces, también está compuesta la articulación relacionada con estructuras musculares. Es importante mencionarlo porque son los elementos que le darán movilidad y también gran parte de su estabilidad a nuestra articulación. Estos grupos musculares van a permitir los movimientos de la rodilla, como son la extensión de esta y la flexión. Entonces, hay que conocer los grupos musculares implicados, que son el grupo anterior del muslo, que son los cuádriceps femorales o cuádriceps femoral, el grupo posterior del muslo, que son los isquiosurales, y el grupo posterior de la pierna, que serían estos, que es el tríceps sural, o más conocido como, pues, más vulgarmente el chamorro, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque en algún punto de su trayecto van a cruzar la articulación, por ello van a tener, pues, acción en ella, y entre más fortalecidos los tengamos, mayor estabilidad y funcionalidad vamos a tener en esa parte, en esa articulación. Entonces, empezando un poquito con conceptos básicos para no perdernos tanto, hay que saber que la artritis es toda aquella degeneración y pérdida de nuestro cartílago articular, sin importar de qué articulación estemos hablando, que tenga un componente inflamatorio. Hay distintos tipos o causas de artritis, como son los dos más frecuentes, la osteoartritis y la artritis reumatoide. La osteoartritis va a ser aquella que sea una degeneración local y progresiva, es decir, un componente degenerativo a lo largo del tiempo, de manera crónica, más en personas pues, con edad avanzada. La artritis reumatoide pues es una enfermedad que además de las articulaciones tiene un componente sistémico, es decir, que afecta a distintos sistemas como sistema cardiovascular, sistema nervioso, etcétera. Y tiene un componente autoinmune. Y pues hay otras causas de artritis, un poquito menos frecuentes, pero pues que también se escuchan, ¿no? Dentro de la práctica médica y alguna vez pues hemos escuchado el lupus eritematoso sistémico, la fibromialgia, la gota, pero bueno, son causas potenciales de artritis, aunque menos frecuentes. Ahora, este otro concepto ya es un poquito más específico,
es el que nos va a interesar un poquito más para este tema, que es la artrosis de rodilla, o también llamada gonartrosis, que va a ser exclusivamente la degeneración del cartílago articular de la rodilla. Y es, pues, como dije, es un concepto más específico. Hablamos de la rodilla, de la degeneración del cartílago, y es el tema central, pues, de esta presentación. Y para ello tenemos que también saber un poquito de epidemiología, por qué se justifica, pues, el interés que le ponemos a esta enfermedad. Bueno, 85% o alrededor del 85% de la población mayor de 65 años, esto a nivel mundial, va a tener eh, pues evidencia de afectación de más de una articulación, además de la rodilla. Siendo el de la rodilla, pues, bueno, la articulación de la rodilla es la articulación más afectada en este tipo de enfermedades, seguida pues de la cadera, la columna lumbar y algunas otras como las manos. Del 10 al 30% de los pacientes con osteoartritis va a tener, bueno, osteoartritis de rodilla en específico, va a tener un dolor intenso, va a tener limitación funcional, lo que nos va a suponer pues una discapacidad de mayor o menor medida, pero el simple hecho de hablar de discapacidad ya es algo pues que nos condiciona en nuestra vida diaria. Y la prevalencia de la osteoartritis, hablando de la población mexicana adulta, se estima en 10, un poquito más del 10%. Importante saber, pues, que esos son estudios que tienen ya algunos años, eh, y sabemos, pues, que la población mexicana está envejeciendo, que en algunos años más vamos a tener más adultos mayores, y como esta enfermedad se asocia de manera importantísima a la edad, vamos a tener mayor prevalencia de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, especialmente hablando, en este caso, de la osteoporosis. Por ello, la importancia, y tenemos que conocer que hay factores que predisponen al desarrollo de la osteoartrosis, rodilla. Dentro de ellos, los clasificamos en modificables, potencialmente modificables y no modificables. Bueno, la importancia de esto es que hay factores de riesgo como la edad avanzada, como el sexo femenino, que son de los más importantes, que no podemos modificar. Sin embargo, hay otros en los que sí podemos incidir, podemos intentar intervenir y deberíamos hacerlo, que son los modificables. Por ejemplo, la sobrecarga articular por alguna cuestión laboral, la obesidad, que es un tema central de esta plática. Eh, y bueno, tenemos entonces también factores de progresión de la enfermedad, de la osteoporosis. Tenemos dentro de ellos la edad, el sexo femenino, sobrepeso, obesidad, baja ingesta de vitamina C, sedentarismo. Entonces, con esto podemos elaborar un perfil típico de la persona que sufre osteoartrosis de rodilla. Eh, Aquí mencionar de manera rápida, y es algo importante, pues que no solamente cumplen este perfil todas las personas que sufren de la enfermedad. Podemos encontrar varones más jóvenes, tal vez sin sobrepeso, que por alguna cuestión tal vez laboral, pues sufran en algún momento de esta enfermedad. Sin embargo, lo más típico es ver personas del sexo femenino que están en la posmenopausia, que tienen sobrepeso y que pues tienen conductas sedentarias. Y pues podemos ayudarles en sus factores de riesgo modificados. Entonces, hay que mencionar esto de manera rápida, también la clasificación de la artritis. Hay distintas formas de hacerlo. Sin embargo, las más aceptadas y la más tal vez práctica de hacerlo es mediante estudios de imagen como la radiología. Entonces, tenemos distintos grados del 0 al 4, en los cuales vamos a, de manera general, ver pues que hay un aumento de la inflamación, va a haber, eso es el espacio articular entre la tibia y el fémur,
Va a haber con el tiempo una disminución del espacio, va a haber disminución del tejido cartilaginoso, va a haber un aumento del tejido óseo, aunque va a crecer de manera no fisiológica, va a haber deformidad y bueno, vamos a ver que en un estadio avanzado, un estadio 4, vamos a tener una disminución importante el espacio intraarticular y por lo tanto una disminución de nuestro rango de movimiento y nuestra funcionalidad. No vamos a poder mover adecuadamente la rodilla por cuestiones anatómicas y también eh, funcionales. En cuanto al tratamiento, sabemos eh, o tenemos que hacer de conocimiento general, pues que hay varias líneas, que es el control de peso, los fármacos y la cirugía. Eh, Se le da mucha importancia, sobre todo en la población general, le da mucha importancia a la terapia por medio de fármacos, que es importante, es eh, necesaria en muchos casos, pero tal vez no se tiene tanto el conocimiento general del control de peso, la importancia que tiene. Sin embargo, tanto el médico general como el médico traumatólogo, pues es lo primero que mandan, el control de peso, la disminución del peso. Porque al disminuir el peso, se disminuye pues la sobrecarga en estas articulaciones de la rodilla y podemos controlar la enfermedad y evitar que progrese. Entonces, va de la mano la nutrición, la intervención con la nutrición y también debería implementarse pues aquí un programa de ejercicio para tener un déficit calórico y llegar a unas metas adecuadas en el control del peso del paciente. Y bueno, la última alternativa, que sería la cirugía, es necesaria en muchos casos cuando estamos en un estadio 4, un estadio avanzado, y pues las demás líneas de tratamiento no han sido eficaces. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a estar indicado cuando hay una pérdida severa de la movilidad, cuando haya un aumento severo del dolor, cuando sea imposible, digamos que un grado de funcionalidad aceptable de nuestro paciente, cuando no podamos controlar el dolor eh, con el tratamiento farmacológico o con el tratamiento conservador, como la terapia con algún programa de ejercicio. Hay que aquí pues resaltar que el ejercicio pues tiene sus limitaciones y no nos va a ser tan útil en los últimos estadios de la enfermedad. Y bueno, tratamiento quirúrgico es el reemplazo total de la articulación de la rodilla, que como dije, no es malo, es necesario ya en los estadios avanzados, aunque no es lo ideal. Lo ideal es la prevención y pues el control de la enfermedad. Entonces, para entender un poquito más, digamos que los factores que inciden en la progresión de nuestra enfermedad, tenemos que explicar esto, ¿no? Vemos pues que existe ya una enfermedad establecida con dolor a lo largo del tiempo. Este dolor va a llevar a una limitación del movimiento, es decir, vamos a intentar evitar en todo su rango de movimiento la flexión o la extensión de la articulación, pues porque nos provoca el malestar, ¿no? Con esa limitación del movimiento vamos a tener, pues que no vamos a querer hacer grandes actividades físicas, no vamos mm, a estar pues tan dispuestos a hacer algún tipo de ejercicio y eso nos va a llevar al sobrepeso y a una debilidad muscular. Esto último, el sobrepeso y la debilidad de nuestros músculos, van a incidir nuevamente en la limitación del movimiento, nos va a limitar todavía más y esto nos va a llevar pues a mayor aumento del dolor. Y el dolor a su vez va a hacer que sigan girando estas ruedas haciendo pues un ciclo vicioso. Entonces aquí surge la pregunta, una pregunta
pues, importante, que sería si el paciente con osteoartrosis de rodilla puede hacer ejercicio. Bueno, el ejercicio, demostrado científicamente a lo largo del tiempo, se sabe que minimiza y previene el deterioro funcional en esta patología, que disminuye el dolor, disminuye la rigidez y nos va a ayudar para manejar el peso, para controlar el peso y nuestra composición corporal, que ya vimos por qué es importante. Además de que va a disminuir unas cuestiones que son las comorbilidades en esta enfermedad, es decir, enfermedades que están relacionadas con esta misma, como son enfermedades cardiovasculares, llámese evento vascular cerebral, enfermedad de las arterias periféricas, eh, la diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, osteoporosis, y va a incrementar, pues, va a tener una incidencia positiva en la salud mental. Entonces, todo esto, estos que están numerados, que son los beneficios probados de la actividad física y ejercicio, son la clave para romper esta cadena, círculo vicioso. Entonces, el paciente con osteoartrosis de rodilla puede hacer ejercicio, ¿sí? Y pues de hecho, tiene que hacerlo. Otros beneficios, además del dolor disminuido y la fatiga disminuida, va a ser que disminuye la inflamación. Recordemos que en muchas ocasiones hay un componente inflamatorio en la osteoartrosis y va a disminuir la actividad de la enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? A que pues vamos a pues evitar o disminuir enlentecer la progresión de la enfermedad y por lo tanto pues tener mayor funcionalidad y pues retrasar incluso si en algún momento de la vida se requiere la intervención quirúrgica. Entonces, nosotros como médicos del deporte tenemos que considerar algunas cuestiones que no son menos importantes, que pues es la actividad individual de la enfermedad. Nos referimos a que hay personas que se encuentran en un estadio temprano, otras en un estadio avanzado. No podemos mandar el mismo tipo de ejercicio para estos distintos pacientes. Cuando los encontramos en un estadio avanzado, tal vez tenemos menos opciones o algunas opciones pues de menor impacto o que busquemos que sean de menor impacto en sus articulaciones. Hay que considerar, pues, el dolor del paciente. No siempre están dispuestos a empezar un programa de ejercicio. Por esto, se tiene que explicar a nuestro paciente, pues, que es una de las metas del ejercicio es disminuirlo. Sin embargo, también puede ser que experimente cierto grado de dolor al hacer, pues, algunos tipos de ejercicio, sobre todo de fuerza. Las limitaciones funcionales. Hay pacientes que se presentan con nosotros en distintos estadios de la enfermedad, como decíamos, y con distintos rangos de movimiento de sus articulaciones. Hay quienes pueden hacer extensión y flexión completa, hay quienes no lo pueden hacer y tenemos nosotros que adaptarnos a ellos. Las preferencias personales en cuanto al tipo de ejercicio, hay quienes prefieren hacer tal vez solamente ejercicio aeróbico, a quienes les gusta más el ejercicio de fuerza. Dentro de este ejercicio de fuerza, hay personas a las que les gusta más hacer pesos libres, es decir, pesas, otras que prefieren las máquinas, las ligas, etcétera. Y la preferencia personal en cuanto a la intensidad, también es importante aquí, pues, no espantar al paciente, eh, hacerle saber, pues, que no es necesario empezar con pues grandes intensidades de ejercicio. De hecho, es preferible empezar con muy poco, pero pues adoptar, ¿no? Adoptar ya eh, pues esta rutina de ejercicio y pues mantenerlo a lo largo del tiempo, es decir, la adherencia. Si nosotros metemos rutinas muy pesadas, pues no nos van a servir y además, lejos de ello, pues van a espantar al paciente y no va a haber pues esa adopción ni la adherencia. Entonces, hay que ir con cuidado.
Esto, pues solamente para explicar que nosotros como médicos del deporte nos basamos en ciertas guías de algunos, eh, pues de entidades internacionales que eh, eh, son, digamos que referencias en el tema, ¿no? De la actividad física y la prescripción de ejercicio en enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, mm, hay metas a las que se nos sugiere llevar a nuestros pacientes, eh, pero para llegar a estas metas depende mucho de la individualización de nuestros pacientes. No todos van a llegar al mismo tiempo, ni al mismo, o hay personas que no llegan, pero bueno, solamente resaltar que tenemos que mandar a nuestros pacientes distintos tipos de ejercicio. El ejercicio aeróbico, como el ejercicio de natación, la caminata, correr, la bicicleta estática, el ejercicio de fuerza, que se hace, por ejemplo, con pesas, con máquinas, con el propio peso corporal, con ligas, y el ejercicio de flexibilidad, que pues son todos aquellos ejercicios en los que pues estiramos articulaciones, ligamentos y grupos musculares. Entonces, para que tengamos la noción de que debemos cumplir idealmente con esos tres tipos de ejercicio. Hay metas, pero para fines de esta plática solamente menciono que existen y que va a depender si llegan y en qué momento llegan a esas metas recomendadas eh, del paciente, del tipo de paciente que estemos hablando y el estadio de su enfermedad. Entonces, hablando un poquito de los ejercicios de fortalecimiento, hay algunos, dependiendo de la enfermedad crónico-degenerativa que estemos hablando, hay algunos ejercicios que están contraindicados, hay algunos ejercicios que debemos considerar porque tienen eficacia en ese contexto de la enfermedad que hablemos. Y dentro de esta enfermedad de la osteoartrosis, hay distintos ejercicios que han probado ser pues muy benéficos para el contexto de nuestro paciente. Por ejemplo, el trabajar los grupos musculares de manera aislada. En este ejemplo, son series de ejercicios de cuádriceps. Estamos trabajando pues, solamente en ese grupo muscular. Ese es un ejemplo, son las extensiones de cuádriceps en máquina. Se puede hacer con polainas, se puede hacer con ligas, por ejemplo. Esto va a depender de la disponibilidad del paciente. Tal vez hoy en día es más difícil acceder al gimnasio, eh, pero tal vez es una manera más cómoda de hacerlo. Sin embargo, hay varias formas eh, por las que podemos optar para hacerlo. Hay otros ejercicios muy benéficos para esta enfermedad, que sería la prensa de piernas. Eh, Hay distintos tipos de prensa, hay unas que son más inclinadas, son las más conocidas, en las que estamos alzando más los pies, aunque en el contexto clínico de esta enfermedad se prefiere más que sea de esta manera, ¿no? Horizontal, no porque la prensa inclinada sea mala, sino porque nos va a brindar pues mayor seguridad tal vez, eh, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de ejercicio de fuerza. Tenemos las flexiones de rodilla, eh, que es también lo vemos en máquina, que se enfoca al fortalecimiento del grupo muscular posterior del muslo, que son los isquiosturales, que también es importante trabajarlo de manera aislada. Tenemos, eh, tenemos que mencionar aquí, pues, la famosa sentadilla. No siempre va a estar indicada, no en todos los pacientes con osteoartrosis. Una manera un poquito más segura de hacerla y de expandirla en todos los grados de la enfermedad podría ser las sentadillas incompletas o semisentadillas, que sería pues no llegar con los muslos a la línea horizontal, no sobrepasarla, sino solamente llegar pues por encima de ella y repetirlo. Esa es una semisentadilla.
empezar con el propio peso corporal, sin peso añadido, es una forma muy segura de empezar, ¿no? Eh, no quiere decir que la sentadilla completa sea mala, pero tendríamos que ver de manera individual al paciente. Hay pacientes que no lo van a poder hacer porque supone una gran carga a la articulación. Subir escaleras, lo mismo, también no en todos los pacientes va a estar indicado. Es un muy buen ejercicio que combina tanto componentes de fuerza como componente cardiovascular, es decir, aeróbico, pero hay pacientes en las que va a suponer mayor estrés a sus articulaciones y hay, bueno, pacientes que lo van a poder hacer. En aquellos que lo puedan hacer, pues está bien recomendado. Tenemos también que mencionar los ejercicios de estiramiento, principalmente los estiramientos de grupos musculares que nos van a interesar. Va a ser el estiramiento de la pantorrilla, o sea, de la pierna, que es el dibujo de medio. El estiramiento de los isquiosurales, que va a ser el primer ejemplo, es decir, de la parte posterior del muslo. Y el estiramiento del cuádriceps femoral, que va a ser pues la última imagen. Tenemos también que mencionar el ejercicio aeróbico, que es el que primero mandan el médico general y el especialista en traumatología. Y bueno, es también importantísimo, nos va a ayudar más que el ejercicio de fuerza al control de peso, a tener pues un gasto calórico, un déficit energético y por lo tanto una disminución de peso, siempre de mano con la intervención dietética. Entonces, no podemos dejarlo de lado, es tan importante como el ejercicio de fuerza. El ejercicio aeróbico nos va a ayudar a disminuir el peso y el ejercicio de fuerza nos va a ayudar pues a fortalecer la articulación y darle mayor estabilidad y evitar por ese mecanismo pues que haya mayor daño de nuestra articulación. Entonces tienen como que distintos enfoques, los dos ayudan, los dos son necesarios. Y en el caso del ejercicio aeróbico, los más recomendados para este tipo de pacientes van a ser el ejercicio en bicicleta estática y el ejercicio en alberca, como la natación. ¿Por qué? Pues porque evitamos en ambos casos que haya pues, un soporte de nuestro propio peso corporal en las rodillas. Entonces, por ese lado se alivia pues un poquito esa carga durante la ejecución de los movimientos. Y hacer un ejercicio aeróbico va a ayudarnos, como decíamos, a el gasto energético. Si nosotros hiciéramos o mandáramos a un paciente con osteoartrosis a correr, bueno, no en todos los casos está indicado. Supone mayor trauma en las articulaciones. Hay quienes pueden hacerlo, en quienes va a ser funcional y les va a ayudar, pero para fines prácticos y para hacerlo de una manera más segura y evitar mayor riesgo, de entrada no lo mandamos, aunque pues ya dependería de ver cómo le va al paciente, pero de entrada estos dos son los que más se recomiendan. Bueno, algunos de los efectos probados también de la intervención por medio de ejercicio. Hay que saber, pues, que el paciente debe animarse y probarlo. Tiene un efecto inmediato positivo sobre la función y el dolor. Inmediato nos referimos a que una vez que se acaba la rutina de ejercicio, desde las primeras semanas, pues ya se tiene digamos que una disminución del dolor de los minutos o las horas posteriores a que se acaba la rutina y pues a lo largo del tiempo, esos son efectos agudos, pero a lo largo del tiempo tenemos mayor fortalecimiento de nuestros músculos implicados, una mayor salud cardiovascular y vamos a tener pues mejoras en la sintomatología, pero ya a largo plazo, ya de manera sostenida.
Ahora, a largo plazo disminuyen los efectos. Nos referimos aquí a que si nosotros llevamos haciendo una rutina de ejercicio, tal vez un mes, 2 meses, 3 meses, y lo dejamos por un tiempo, poco a poco va a ir disminuyendo pues esas ganancias en el dolor o esa mejora en el dolor y esa ganancia en la funcionalidad. Entonces, por ello, es necesario, pues, además de la adopción de nuestro régimen de ejercicio, mantenerlo. Las dos cosas son importantes. Si, si lo dejamos, pues vamos a perder. El cuádriceps muy fuerte retrasa la necesidad de cirugía. Entonces, se ha visto ya con estudios bien en forma. Eh, Hablando más específicamente de este grupo muscular, del cuádriceps femoral, se ha visto pues que por el mecanismo que mencionábamos, de que da mayor estabilidad junto con los demás músculos, los posteriores, la pantorrilla, dan estabilidad a la rodilla, pero se ha visto pues que es más fuerte y tal vez un poquito más importante, o sea, el que más se ha estudiado el grupo muscular de los cuádriceps. Cuando dan esta mayor estabilidad, previenen que haya mayor desgaste, que se retrase esa progresión de la enfermedad y por lo tanto, si en algún momento de la vida se necesita la intervención quirúrgica, retrasarla lo más posible. Y pues ya para terminar, solamente mencionar algunas consideraciones especiales eh, en el régimen de ejercicio para este tipo de pacientes, para la osteoartrosis. Entonces, hay que mencionar que se ha visto que hay una evidencia dudosa. eh, no está claro todavía el papel de las actividades de alto impacto de algunos ejercicios. Por ejemplo, el escalar montañas, el correr, el saltar la cuerda. Hay estudios que han visto que son beneficiosos, hay otros que no, que lejos de ser beneficiosos, tal vez hace que progrese un poco más la enfermedad. Entonces, eh, por si las dudas, nosotros intentamos evitar ese tipo de ejercicios de alto impacto en las articulaciones. No descartamos que para algún tipo de pacientes sea beneficioso, que lo puedan tolerar, que les pueda ayudar a mejorar su funcionalidad, pero eh, entonces nosotros tenemos que individualizar al paciente y tener nuestras reservas para mandar ese tipo de ejercicios. Hay que comenzar poco, con sesiones de menos de 10 minutos, sobre todo tomando en cuenta que muchos pacientes, tal vez de edad avanzada, tal vez no tan avanzada, pero pacientes que se presentan con esta enfermedad, en su gran mayoría, tal vez en su vida no han hecho algún tipo de ejercicio en forma. Entonces, tienen una capacidad o una condición física, pues, pobre y por lo tanto no podemos empezar tan rápido ni con tanto tiempo de ejercicio seguido. El ejercicio de fuerza mejora la fuerza muscular, la resistencia, el dolor y la función. Lo que mencionábamos en la diapositiva pasada, y esto puede pues, disminuir la progresión de la enfermedad y el requerimiento en su momento de alguna otra intervención quirúrgica. El ejercicio de flexibilidad mejora el rango de movimiento. Esa es la importancia del ejercicio pues, de estiramiento de las articulaciones, de los músculos y por el cual se debe mandar en conjunto con el ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico. Eh, el calentamiento y el enfriamiento son cuestiones también importantes a tomar en cuenta. Nos van a evitar, no solamente en estos pacientes, sino en la población general, en los aparentemente sanos, tenemos que implementar un periodo de calentamiento y de enfriamiento. Se sugiere de 5 a 10 minutos antes de empezar eh, la actividad física y también 5 a 10 minutos, pudiendo ser de 5 minutos solamente después de, de concluido la rutina. Y el ejercicio aeróbico, si hay gran limitación y dolor,
podemos empezar con periodos más cortos y aumentar la duración de 5 a 10 minutos cada 1 a 2 semanas después. Bueno, estas son ya recomendaciones hacia nosotros, solamente como que sintetizarlo, que hay pacientes que van a tener gran limitación, no solamente por el dolor, sino por su grado de movimiento de la articulación, no van a poder emplearlo en el grado eh, completo, y por ello tenemos que ir pues con cuidado. Tal vez en la bicicleta empezar pues de manera muy despacio. Si les gusta caminar, tal vez ir de manera pues a un ritmo despacio y con una duración pues menor. Entonces, las adaptaciones de nuestro sistema cardiovascular, de nuestros músculos, al ejercicio se van a ir dando con el tiempo. Aquí solamente enfatizar que vamos como que escalando, ¿no? Lo primero es sacar a nuestro paciente del sedentarismo, hacer lo que se anime a hacer ejercicio, a que se mueva. Con el tiempo va a empezar pues de ejercicios muy básicos, tal vez no en su total grado de movimiento de la articulación, y va a progresar a otro tipo de ejercicios en los que ya pueda moverse más, en los que pueda tal vez levantar más peso, en el caso del ejercicio de fuerza, en el caso del ejercicio aeróbico, aguantar más tiempo corriendo o nadando o en la bicicleta, eh, y con mayor intensidad. Entonces, ese es el objetivo. Primero empezar a hacerlos que se muevan. Van a, van a conocer en algún momento, si se animan, pues que existe el efecto benéfico. Al sentir y al darse cuenta que disminuye el dolor, que aumenta su funcionalidad, eso es el mayor, digamos que la mayor retroalimentación positiva para que sigan haciendo ejercicio. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? ¿Cómo podemos saber qué es osteoartrosis y no una artritis reumatoidea? Ok. Bueno, como decíamos al principio, hay distintos tipos o distintas causas de la artrosis, eh, distintos tipos de artritis. Entonces, la pregunta que hace la doctora, muy específicamente sobre artritis reumatoide, bueno, tenemos que saber que nosotros como médicos tenemos que hacer una exploración física. Eso desde el principio ya nos orienta eh, al diagnóstico diferencial, si es una osteoartritis, si es una artritis reumatoide, si es un lupus eritematoso, etcétera. Entonces, como decíamos, la artritis reumatoide tiene un componente sistémico, no solamente afecta a las articulaciones, afecta, por ejemplo, al ojo, afecta a cuestiones cardiovasculares, a las arterias, al sistema inmune, afecta pues también el sistema nervioso periférico principalmente, pero para hacer un diagnóstico totalmente certero de la artritis reumatoide, nos ayudamos de pruebas de laboratorio, además de las pruebas de imagen para ver el grado de afectación de las articulaciones. Es importantísimo en estos casos mandar pues un perfil reumatoideo, algunos estudios de sangre que nos van a dar junto con la clínica el diagnóstico eh, certero, y nos va pues ayudar a excluir otro tipo de enfermedades o diagnósticos diferenciales como la osteoartritis, que pues solamente por definición afecta solamente a articulaciones, pudiendo ser, bueno, la más afectada es la rodilla, pero afecta también de manera muy característica a las articulaciones de los dedos de la mano. Entonces, para hacer el diagnóstico de cada uno de estos, que son los diagnósticos diferenciales, hay distintas pruebas, pues de sangre principalmente, que nos ayudan pues más a inclinarnos hacia un diagnóstico u otro, que nos esté causando en última instancia pues una artrosis de rodilla. Ok, doctor, muchas gracias. Nos preguntan del público si hay alguna evidencia de que la actividad física retarda la aparición de síntomas en alguna enfermedad crónico-degenerativa.
Sí, claro que sí, dependiendo de qué bueno, enfermedad crónico-degenerativa, nos podemos referir a pues una amplia constelación, ¿no? En este caso es una enfermedad crónico-degenerativa, la artrosis rodilla, pero también lo puede ser la diabetes mellitus 2, el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión arterial. Entonces, en todos ellos, eh, sí, hay estudios ya a lo largo del tiempo que se han hecho últimamente, en los cuales para todas estas enfermedades hay pues digamos que una importancia del ejercicio en cuanto a eso, en cuanto al desarrollo, incluso la prevención, si se tiene la predisposición para padecer alguna de estas, por medio de eso, de una intervención, pues en el estilo de vida, en la alimentación y con la actividad física. Hablando específicamente de nuestro tema, pues sí, está bien documentado ello, que podemos evitarlo, si no lo padecemos, evitarlo. Nos va a ayudar al control de peso. El control de peso, pues es uno de los factores más importantes para el desarrollo. Además, bueno, recordemos que es un factor de riesgo modificable y si no la padecemos aún, pues podemos evitarla, pues ayudados del ejercicio al controlar nuestro peso. Muy bien, muchas gracias. Y en cuanto a realizar ejercicios en bicicleta fija, ¿hay alguna restricción, alguna recomendación en especial para pacientes con este padecimiento? Sí, sí, siempre hay consideraciones en todos los tipos de ejercicio. Aquí lo pusimos de una manera, digamos que muy general para que conozcamos de qué se trata la intervención de ejercicio en este padecimiento. Entonces, específicamente hablando de la bici estática, decía pues que se manda porque evitamos pues que todo el peso de nuestro cuerpo sobrecaiga en nuestras articulaciones de las rodillas. Hay algunas cuestiones a tomar en cuenta, por ejemplo, la altura del asiento. En algunas personas con los artrosis va a ser preferible tener un asiento alto que nos permita tal vez no doblar tanto las rodillas. Quizás en estas personas esto cause pues un mayor dolor. Al aumentar el asiento vamos a hacer pues que no se doblen totalmente o no se flexionen totalmente esas rodillas y tal vez libera un poquito el dolor. Pero esto ya es ahora sí que cuestión de individualizar a nuestro paciente, ver sus necesidades especiales, sus limitaciones especiales, sobre todo por el dolor. Ok, y bueno, como última pregunta ya para terminar, y yo creo que este es muy importante. ¿Qué nos puede decir de todos esos suplementos, medicamentos que venden para disminuir el dolor en las rodillas? ¿Hay evidencia? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Recomienda alguno? ¿No recomienda ninguno? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Actualmente eso todavía está en debate. Hay estudios que en su mayoría, estudios pues científicos en forma que han demostrado pues que no tienen un efecto en la regeneración, porque la suelen mandar para eso, ¿no? Para la regeneración del cartílago articular. Actualmente se sabe que no es posible regenerar este cartílago. Entonces, para ese objetivo, realmente, los últimos estudios han dicho que no existe evidencia contundente que diga que sirven para eso. Hablando, por ejemplo, de la glucosamida, de la condroitina, pero que quizás pueden tener un efecto en la reducción del dolor. Eso sí se ha visto, no hay como que evidencia muy contundente. Hay estudios que dicen que sirve, estudios que dicen que puede servir, pero no en todos los casos, que es más, va a ser más útil y va a haber mayor probabilidad de que funcionen para la disminución del dolor de la rodilla, cuanto antes se tomen, es decir, cuando tengamos un estadio temprano de la enfermedad. Va a ser menos útil si es que tiene el efecto deseado,
va a ser menos útil en estadios avanzados de la enfermedad, cuando tal vez ya estemos a un paso de requerir la cirugía. Entonces, ahí como que todavía hay médicos que lo mandan, que han visto que sí le funciona a sus pacientes. Y pues digamos que mi punto de vista o mi recomendación sería pues no hay como probarlo. Hay pacientes que lo prueban y no les funciona, pacientes a los que sí, entonces no es muy caro. No hay como probarlo en el paciente de manera individual. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Es correcto, hay pacientes que dicen que funciona, hay otros que no, pero realmente evidencia científica solo la tenemos con el fortalecimiento de cuádriceps. Es lo único que sí está probado que funciona. Pero como usted bien dice, pues hay tantas cosas que recomiendan hoy en día para el dolor de rodillas que se lo dejamos a la elección de cada persona. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención el día de hoy. Nuevamente damos las gracias a la Dirección del Deporte de la UNAM por permitirnos este espacio y los esperamos el próximo lunes con algún tema igualmente de su interés. Gracias, doctor. Gracias, doctora, y gracias a todos.